Queridos amigos, bienvenidos a Secretos Milenarios. Agradezco como siempre la producción al señor Jaime Maussan y en el máster al ingeniero Francisco Domínguez y a Horacio Roquet. El tema del día de hoy, como ustedes saben, queridos amigos, es el de los nahuales. Actualmente voy a mostrarles una presentación con varias diapositivas que señalan láminas sobre la existencia concreta de esculturas, petroglifos, grabados y otras muestras artísticas de invaluable valor histórico sobre la existencia de estos seres humanos que tienen el poder de metamorfosear su aspecto físico en el de un animal. Yo les comentaba en transmisiones pasadas que estos animales no son réplicas exactas de los auténticos, sino que los nahuales suelen transformarse y modificar un tanto el aspecto original de esas especies. Por ejemplo, entre los cánidos tenemos a los hombres chacal o a los lobos, también a los perros. Y suelen ser nahuales gigantescos. Yo les comentaba que los cuellos parecen ser aproximadamente de una res, el tamaño es de un equino pequeño, las patas parecen zarpas de oso y por supuesto algunas otras transformaciones que evidencian que el parecido a un animal verdadero no es auténtico. Entre las aves, sobre todo los malos nahuales, los que se dedican a cometer tropelías y perjuicios en contra de otros seres humanos, ocurre lo mismo. Las aves generalmente son siniestras. La mayor parte de los hechiceros que se pueden metamorfosear en esas aves generalmente eligen la forma de un guajolote, cojolite, picagua, faisán silvestre, de un búho o lechuza. Incluso en las redes ustedes pueden consultar algunos videos en donde se señala el procedimiento de linchamiento de algunos de ellos. Yo acabo de consultar alguno en el que se dio muerte a una lechuza de una especie muy controversial, muy rara, porque efectivamente no hay animales con ese parecido, es decir, evidentemente se trata de una lechuza, sin embargo sí tiene y presenta modificaciones sustanciales respecto a la forma que tiene la especie de estas aves. Ven ustedes, entonces generalmente son aves muy grandes y entre los lugareños o algunos miembros de comunidades indígenas se conoce incluso la forma de cazarlas o de dejarlas inmovilizadas. Se hacen conjuros especiales, se pueden hacer, por ejemplo, círculos de sal o con un cuchillo o machete bendito se persigna 3 veces al ave que se está divisando en la altura considerable, en algún árbol o en el techo o tejado de las casas, y después se clava en la tierra. Y de acuerdo a las leyendas de muchos lugareños, de muchos indígenas, esto tiene cierto poder sobre esos seres porque tiende a dejarlos inmovilizados. Recuerden ustedes que cuando un nahual es cazado y no puede recuperar su aspecto original, es decir, su aspecto humano, al amanecer, inmediatamente que sale el sol, queda atrapado en esa forma y muchas veces perece. Lo mismo si se cometen algunos actos sobre el nahual, por ejemplo, muchos mueren lapidados, pero vamos a suponer que los actos en perjuicio de esos seres no se consumen y únicamente se produzcan heridas de magnitud considerable, algunas lesiones que puedan dejar señales, ¿verdad? O secuelas. Bueno, pues pasada la noche y una vez que el ser recupera su aspecto humano original, se ven reproducidas esas lesiones en los seres humanos. Por ejemplo, usted seguramente, querido amigo, si es de provincia o si ha estado en contacto con estas leyendas o testimonios verídicos de sus seres queridos o familiares, seguramente habrá tenido conocimiento de que cuando se apedrea a un ser de esta naturaleza o se le infligen algunas otras heridas variadas y múltiples,
al día siguiente o en los días subsecuentes, inmediatamente se llega a saber quién es el nahual y quién estaba cometiendo estos actos en perjuicio del patrimonio y de las personas, de los lugareños, porque en su cuerpo mismo presenta esas equimosis y esas secuelas de las lesiones que le fueron infligidas en defensa propia, ¿verdad? Porque obviamente se les ataca cuando ellos cometen esos atropellos en contra de las personas. A continuación, queridos amigos, les voy a mostrar las láminas que he preparado para usted y que constituyen pruebas indubitables, universales, porque se encuentran contenidas en los museos y en el acervo histórico, en el patrimonio arqueológico, absolutamente de las culturas antiguas, muchas de ellas ya desaparecidas del mundo entero. Acompáñeme, por favor. Aquí tenemos la primera lámina. Vea usted, es un licántropo, pues está huyendo en medio de un panorama de suma miseria y desolación, porque como usted puede ver, está llevando sus harapos a cuestas. El colorido elegido es de ese tipo, señala ese amarillo, debido precisamente a que evidencia una situación enfermiza, una situación que revela que ese licántropo se encuentra huyendo de sus perseguidores y por supuesto un ser misérrimo, porque acuérdese usted que todo aquel que adquiere ese poder bajo las invocaciones del maligno, del obscuro, pues es perseguido por un sinnúmero de acontecimientos funestos e incluso son seres que son temidos. La gente, si los llega a ver o se los llega a encontrar, prefieren rodear y dar un largo camino a encontrarse directamente con ellos, debido a que se sabe que producen los llamados malos aires o malas vibraciones que pueden producir enfermedades en las personas. ¿Ve usted? Entonces, ese destino catastrófico que se cierne sobre los pasos de los malos nahuales les persigue muchas veces más allá de esta vida. Fíjese que yo continuamente he escuchado relatos de personas que aseguran que, de acuerdo a sus creencias católicas, si una persona en el momento de morir se arrepiente de todas sus fechorías y de otros pecados trascendentes, Dios lo perdona en su infinita misericordia y entonces puede ascender al cielo. Yo no considero ni comparto esa opinión porque, como le digo, las personas somos hasta cierto punto perseguidas por nuestros actos, tanto los buenos como los malos. Es el destino que forjamos momento a momento y es la forma que tenemos de aprender trascendentemente los seres humanos. Porque si no tuviera nuestras acciones efectos, ¿cómo podríamos discernir el bien del mal y cómo podríamos aprender, en cierta forma, a ya no cometer abusos en contra de los demás? Entonces somos castigados efectivamente por nuestros actos, nuestras acciones nocivas, letales, negativas en contra de nosotros mismos y de nuestro prójimo. Incluso las acciones que realizamos para destruir la naturaleza y a los miembros de otras especies animales o de otros seres, por supuesto que también son acciones que nos persiguen y bueno, a través de esos efectos que se revierten a nosotros mismos, somos enseñados a no dañar a los demás. Entonces aquí este artista tan singular y tan sensible del siglo pasado, Ángel Cruz Castillo, que es el autor del cuadro, pues lo supo manifestar muy bien en esta imagen, el licántropo que es perseguido por sus malas acciones y que únicamente se enfrenta después de haber tenido ese poder que llegó a tener y a ostentar sobre otros seres, se enfrenta a sufrir en carne propia los perjuicios que ha ocasionado a través de sus pasos, a través de su caminar en el sendero. Entonces aquí lo tiene usted huyendo de
de sus malas acciones, pero como le sucede a muchos de esos seres perversos, pues les llueve sobre mojado, porque incluso los males y las catástrofes suelen acumulárseles y presentárseles en los momentos más indeseables y de mayor necesidad que puedan tener. Entonces, justo cuando claman la piedad, claman el perdón o claman la ayuda de otros seres humanos, lo único que reciben pues son reveses y contratiempos, porque están siendo enseñados a no practicar el mal y a sufrir en carne propia todo lo que ocasionan a los demás seres humanos y no humanos. A continuación, queridos amigos, tenemos en la siguiente lámina esta proyección sobre los nahuales. Ustedes saben, queridos amigos, que en series pasadas hemos estado hablando justamente de este tipo de nahuales, ¿verdad? Y pues incluso en el programa pasado habíamos también hablado sobre el simbolismo que entrañan estos nahuales. Quiero comentarles a ustedes que narran el procedimiento, la transformación, la metamorfosis justamente de estos sabios seres. Ven, son los mástiles Haida de esa tribu Tlingit y de los Haida que viven en Canadá y Alaska. Ellos se alimentan de la pesca y de la caza de especies marinas, y obviamente toda la iconografía y el simbolismo referido a estas tribus o a estos clanes está también en relación con este tipo de especies naturales. Quiero invitarlos al estudio y quiero mandar saludos muy especiales a la ciudad de Puebla, a nuestro amigo Efraín Corro, que se está recuperando. Lo felicitamos por esos grandes avances, poder seguir caminando, querido Efraín. Te deseamos lo mejor, nuestros mejores pensamientos para tu recuperación. Mando saludos también a Argentina, a mi amigo Alex Moll, que me escribe muy comúnmente, muy frecuentemente, quise decir, y a mi amigo Luis de Venezuela. También mando saludos a mi querida madre a Mérida, y por supuesto también a Mario González. Queridos amigos, acompáñenme a una pequeña pausa comercial y regresamos en su programa Secretos Milenarios. Tenemos una historia extraordinaria para contar. Jaime Maussan y Tercer Milenio, ahora solo por A+. Todos los domingos a partir de las 6 de la tarde, maravíllese con las investigaciones de uno de los mejores equipos del mundo en busca de esa otra verdad. Y lo mejor es que están cada vez más cerca. Sorpréndase con cada capítulo, con cada momento de Tercer Milenio. Un programa que le ofrece la otra cara de la realidad. Entérese de todo lo relacionado con la vida extraterrestre en Tercer Milenio con Jaime Maussan. Todos los domingos en punto de las 6 de la tarde por A+, el 7.2 de televisión abierta. Y fíjese, querido amigo, que le voy a contar a continuación una leyenda antigua de origen náhuatl. Es la leyenda del Ahuizotl. El Ahuizotl generalmente, para algunos estudiosos, era un nahual, para otros era un ser de las tinieblas. Era una especie de perrito de agua que se mostraba en las inmediaciones de los lagos, generalmente de la laguna salada o de la laguna de agua dulce que circundaban Tenochtitlan. Esta especie de ser era tan pernicioso que podía provocar la muerte a los seres humanos. Se decía que era una extraña mutación, si lo consideramos en términos contemporáneos, o de una extraña especie para nuestros antiguos mexicas. Y bueno, este animal podía tener
el poder de jalar con la mano, coger a un ser de las piernas, de los brazos, a un ser humano y hundirlo. Tenía también el poder mental de provocar grandes olas y entonces una vez que el ser humano se hundía, lo ahogaba y les arrancaban a los seres ahogados los ojos, las uñas y les succionaban energía de varias partes del cuerpo. De tal forma que cuando los cadáveres emergían o eran recuperados en las inmediaciones de estas lagunas, se veían los perjuicios que habían cometido estos nahuales en contra de sus víctimas. Acompáñeme, querido amigo, le muestro una diapositiva. Aquí usted puede ver al Ahuizotl. Es una lápida de la época clásica, está esculpida en basalto, pertenece a la cultura mexica y se exhibe en la sala homónima en el Museo Nacional de Antropología. Usted puede ver cómo en la espina dorsal existen esas especies de espinas y cómo, vea usted, aquí en la punta de la cola tiene una mano humana. Se dice que con esta mano hacía o cogía fuertemente las extremidades de los seres humanos y las hundía. Este es el famosísimo Ahuizotl en la lápida representativa de la cultura mexica. A continuación tenemos varios nahuales, de acuerdo al Códice Florentino, vea usted, son nahuales licántropos o cabezas de perro. Los nahuales podían ser favorables a la comunidad, como le he comentado, y también tener efectos muy perniciosos, ser animales perversos que devoraban seres humanos. Por eso usted está viendo en esta lámina número 62 del Códice Florentino, escrito por Fray Bernardino de Sahagún. Recuerde usted que los franciscanos fueron los primeros en llegar aquí pues nuestro territorio y empezó una nueva etapa llamada la colonia. Entonces, bueno, vea usted cómo está atacando a otros seres humanos y habla de las personas viciosas como son los rufianes y alcahuetes. Les llama homicianos, en términos contemporáneos sería homicidas seriales. Aquí vemos en la parte central a otro nahual y vea usted cómo, de acuerdo a mi interpretación simbólica, hay 4 seres humanos sentados. Están sentados en una postura que denota cierta dignidad dentro de un edificio. Quiere decir que ese pudo muy bien ser un templo, pudo también ser alguna construcción relevante de un uso significativo. Nosotros sabemos por los antiguos cronistas que los 3 lugares que ocupaban pues la atención principal de los antiguos tenochcas eran el Palacio del Tlatoani o la casa del Tlatoani, el templo mayor en donde se hacían los honores y sacrificios a los dioses y por supuesto el mercado. Entonces las construcciones, de acuerdo a los antiguos cronistas, eran pues la mayor parte bases, estructuras sólidas de piedra, la mayor parte de ellas, y tenían jardines en sus interiores. Eran construcciones muy bien cimentadas, aquí lo estamos viendo, de piedra de una especie de basalto. Tenemos a 4 personas que son significativas y relevantes de los 4 puntos cardinales. Quiere decir que tenían u ostentaban la misión importante de proteger a la gran Tenochtitlan en contra de los asaltos o de las fechorías de estos malos nahuales. Vean ustedes, están usando una tilma en color blanco y tienen unas hormigas. Yo considero que las hormigas constituyen también seres que pueden ser movilizados por la mente de estos seres poderosos que son los nahuales. Yo les explicaba en emisiones anteriores que tienen el poder de influenciar a otros animales y de hacer que ellos sobren o dejen de hacerlo, queden completamente inmóviles ante la influencia de la mente de estos poderosos seres. En los humanos pueden propiciar desmayos, pueden
pueden propiciar también algunas reacciones muy características como pues las clásicas del estado de hipnosis. Muchas de las víctimas experimentan un estado de somnolencia o laxitud cuando se vuelven víctimas potenciales de los ataques de estos seres. Queridos amigos, no únicamente los humanos que pueden metamorfosearse en estos seres o en estos nahuales, de acuerdo a nuestros antepasados, tienen ese poder. También ustedes saben que vivimos alternando milenariamente con otras especies, como son los reptilianos. Y si ustedes han visto esos casos que se han llevado a tribunales internacionales por el ataque muy particular de estos reptilianos, se van a dar cuenta de que existen expedientes. Por ejemplo, existe una acusación muy grave en contra de la reina Isabel II de Inglaterra, a quien se acusa de pertenecer a esta especie de reptiles y que puede asumir el aspecto humano. Por supuesto, puede también recuperar su aspecto o forma original, y se sabe comúnmente que esos seres necesitan del consumo de carne y sangre humanos. Entonces son otros seres que también producen en los humanos ese estado de laxitud, de amortecimiento, de una especie de estado cataléptico o de hipnosis profunda. Existen fotografías en donde se ve que, ha habido infantes que se han desmayado cuando están en la cercanía de la reina Isabel II, y que algunos animales sensibles como los caballos experimentan también turbaciones muy poco comunes y normales, al estar en contacto con esta monarca británica. Entonces, así como los reptilianos, que constituyen la especie a la que pertenece ese ser, que se conoce como reina Isabel II, pues también entre los humanos existen personas con poder de metamorfosear su aspecto físico. Aquí vemos a un licántropo, aparece de acuerdo a las ilustraciones creadas por los propios tlacuilos mexicas o tenochcas, que fueron ayudantes de Fray Bernardino de Sahagún, y que le ayudaron a redactar este ilustrísimo a este ilustrísimo personaje, el Códice Florentino, o la historia general de las cosas de la Nueva España. Aquí a mi mano derecha estamos viendo otra ilustración del Códice, y fue realizada para personificar a los hechiceros y trampistas. De hecho, está contenida en el libro 10, capítulo 11, y es la lámina precisamente 68, número 49. Ven, todos pertenecen en este caso al libro 9 y son nahuales, de acuerdo a nuestros antepasados. Le había también mostrado esta figura muy relevante, que es un perro lanudo. Yo le decía en transmisiones pasadas que esta especie de cánidos no se conocían en Mesoamérica, y menos en el área geográfica en donde floreció la antigua Tenochtitlan. Entonces está asimilado a un nahual del dios Tezcatlipoca, que era el dios del espejo humeante y era protector de los magos, de los hechiceros, de los brujos. Entonces, como pudo ser una aparición de ese espíritu oscuro, pudo también ser otra de uno de sus adeptos. Usted sabe que los hechiceros, como le comento, adquieren aspectos de animales, de especies conocidas y también de especies desconocidas. Aquí tenemos a mi izquierda al dios Xolotl. Era el caminante de los pasajes del más allá y de ultratumba. Note usted cómo su cara es más bien una calavera, es un cráneo de perro, por eso está coloreada de blanco, y está también señalada con otros colores como el negro, que era un color asociado al misterio, a la oscuridad, a la realidad de ultratumba.
y el rojo del hocico, que lo señala también como nahual poderoso, cuyo aliento y respiración tiene la propiedad de amortecer y aún también de dar vida o de devolver la vida. Esta deidad, vea, tiene los dos brazos aquí en forma de cruz, y los pies los tienen color amarillo para señalar que se trata de un muerto o de que camina en las regiones de ultratumba. La cruz llamada de San Andrés, que es la cruz en X, muy afín a las prácticas de hechicería y de magia, está señalada en rojo, en vermellón, que es el color de la vida, de la potencia, de la sangre, y el negro, que, como le comento, es un color asociado a la existencia de ultratumba. Entonces quiere decir que ese ser, ese dios Xolotl, era el señor de la existencia. Quiero decir que el señor de la existencia simboliza, de acuerdo a mis estudios, que fue capaz de alcanzar mediante la resurrección la conciencia de una existencia eterna. Entonces vivió, murió, pero también pudo resucitar. Todo el atuendo y el tocado que posee lo señala como un señor todopoderoso. El tocado muestra también esa cruz en X en color rojo, quiere decir que puede mandar sobre la vida y la muerte, y está recorriendo un camino ascendente porque precisamente sube del inframundo, puede cruzar al plano de la vida. Entonces es existencialmente cierto, quiere decir que abajo y arriba, en el ser y no ser, es uno mismo. Eso significa. Aquí vemos también en medio otra escultura de Xolotl, de las culturas del Golfo, exhibida en el Museo Nacional de Antropología. Está sentado en esa especie de rectángulo que simboliza la creación, la tierra o todo lo creado. Tiene en la parte posterior a la escultura, segundo plano, este arco, que es, si usted recuerda, querido amigo, muy característico de las ofrendas fúnebres, de las ofrendas del Día de Muertos, únicamente que nuestras ofrendas están adornadas con las flores típicas del cempasúchil en color anaranjado. Aquí vemos no tiene flores, pero este arco es el símbolo de que el dios Xolotl transita igual en la vida que en la muerte y puede, a través de la transmutación del grado en grado y de la condición en condición, de alcanzar la conciencia de existir en la eternidad. Entonces, lo mismo es la vida que la muerte para él, es el encaminador o el que pone buen camino, buen término y fin al caminar a través del sendero que hacemos los vivos y también después de vivos cuando hemos experimentado la muerte. Finalmente, luego de la vida y la muerte, seguimos siendo uno mismo y por eso Xolotl está representado en esa actitud de vislumbrar, de vigilar hacia el horizonte de la eternidad. Finalmente, aquí tenemos a mi mano derecha al dios de cabeza de chacal, Anubis, en el antiguo Egipto. Vea cómo es también un chacal con una abundante melena, al igual que fue representado este nahual, pues asociado al dios Tezcatlipoca o al dios del espejo humeante, mexica, nahua. Ambos perros, ambos canes tienen abundantes melenas, lo mismo Anubis. Es el dios egipcio, está representado y vea usted en la mano derecha ostenta este instrumento que termina en una cruz de Isis, señala en la parte posterior el Ankh o el lazo de la eternidad, el lazo de que que posee o es parte de la naturaleza de los seres inmortales. Al igual que nuestro dios náhuatl, también Anubis representa a través de esta cruz terminada en un ankh
que es un ser inmortal, ha alcanzado la resurrección a través de la transmutación. Aquí lo vemos, el instrumento tiene en su base al fuego y al agua. Ve usted, entonces es muy similar a esta concepción náhuatl sobre Xolotl, sobre la naturaleza de este ser divino. Es el fuego que representa la potencia, aquí lo tiene usted, y el agua está representada mediante este color verde azul. Aquí lo vemos en negro, pero el agua es representativa del principio femenino, acuático, de la receptividad, de la oscuridad, de la humildad, de la tierra. Aquí está también representado el principio femenino más en otro tono azulino, y está unido al color oro, que simboliza el grado máximo que puede alcanzar un sabio, un ser sabio considerado ya una deidad, sobre las leyes, el manejo y la comprensión de las leyes mentales. El oro solamente está destinado a los sabios, es el color que pueden obtener a través de la comprensión y aplicación de las leyes mentales. Los sabios, que le digo, eran considerados también deidades. Tenemos que en la mano izquierda ostenta un mangual, es el instrumento de mando que era también muy significativo de los faraones. Aquí vea usted, está representado en azur y oro, quiere decir que era, aquí nuevamente se aplica el poder de la transmutación a los estados físicos, es decir, a los estados característicos de los vivos de este mundo. Aquí tenemos también parte del mangual, quiere decir que la sabiduría y benevolencia de este dios Anubis se manifiesta a favor de los vivos, pero de los vivos justos y de aquellos que han alcanzado la comprensión del equilibrio, y lo traducen en su actuar y también en su no actuar. Ve usted, es un Dios todopoderoso, está caminando sobre el agua tan característica de la tierra. Tiene estos 3 cuadrados en dorados, significativos de que se manifiesta como una trinidad. Es decir, ha ascendido a un poder que le permite actuar como parte de la Trinidad. Es por ende un ser andrógino, quiere decir que el Padre y la Madre radican en él mismo, y como hijo glorioso que ha alcanzado el misterio de la aplicación de esas leyes mentales, se ha convertido también en parte de la Trinidad creadora y formadora. Aquí tenemos esta escultura de otro nahual, tiene en el pecho un símbolo característico de los grandes magos, pero también de los jefes humanos que ostentan una dignidad y un poder sobre la comunidad especial. Tiene este amuleto en la parte central del pecho que indica los 4 puntos cardinales, y posteriormente estas figuras en forma de arco también. Eso simboliza que es un personaje que domina y que defiende, tiene la función de regir, dominar y defender 4 puntos cardinales de lo que es su comunidad. Está reforzado también con estos símbolos que aparecen sobre la espalda, son parte de una cruz de San Andrés. Quiere decir que su poder no únicamente se ejercita sobre el mundo de los vivos, sino también sobre el mundo de los muertos. La cruz de San Andrés, y la nariz que tiene este tratamiento especial en la escultura, que significa que su aliento es capaz de matar, pero también de dar vida. Es el aliento de los nahuales que infunde esa especie de somnolencia en sus víctimas y que puede hacerlos desfallecer muchas veces. Los ojos también reciben ese tratamiento, están realzados mediante este borde o contorno, que significa que puede hipnotizar
crear y ejercer esa mutación a través de la materia, a través de las formas físicas que reviste o puede revestir la materia. Los corazones de los cuales está hecho el cinto también denotan ese poder, el poder sobre el agua y el fuego. El corazón, bueno, es también homónimo de la sangre, de la vida, de la potencia del ser. Entonces es la reunión del agua y del fuego que se da en la sangre precisamente, el fuego rojo, el calor de la sangre y por supuesto del agua, porque la sangre es líquida, entonces se da la unión simbólica de ambos elementos. Eso quiere decir que es Señor de la existencia. Es un personaje de gran poder y es una escultura también de gran poder. Aparece rota. No, esas roturas no son siempre accidentales, queridos amigos. Yo les recuerdo que las esculturas rituales de nuestros antepasados mesoamericanos eran vivificados por rituales especiales, al igual que lo fueron las que se conocen como atlantes de Tula e incluso también de otras culturas, como por ejemplo los moais de la pues conocida isla de Pascua o incluso las esculturas egipcias. Todas recibieron ese tratamiento de vivificación a través del ritual de los sabios antiguos y cuando esas esculturas, por así decirlo, eran poseídas por presencias no amigables, porque cuando se acababa la influencia de cierto periodo, las esculturas eran abandonadas y muchas veces eran utilizadas por brujos subsiguientes, con fines innobles, y muchas veces esas esculturas eran poseídas por espíritus que no eran benéficos para las comunidades. Y es por eso que las comunidades subsiguientes solían matarlas, entre comillas, que es una forma de inutilizarlas y de acabar con esa influencia nefasta muchas veces de las esculturas. Por ejemplo, si ustedes revisan lo relativo a la cultura de los moais en Isla de Pascua, van a ver que los pobladores de la propia isla le sacaron los ojos a muchas de esas cabezas colosales o esculturas que estaban colocadas en las plataformas pétreas y los enterraron o los arrojaron al fondo del mar. Y lo mismo los tocados de esas grandes esculturas, los llamados pucaos hechos de lava volcánica. Entonces es un intento de acabar, entre comillas, con la vida de esas esculturas. Vea usted, aquí tenemos varias de ellas, también en el Museo Nacional de Antropología. Aquí tenemos uno que semeja a un tlacuache o una especie de raro can. El tlacuache muestra, vea usted, mediante el tocado su poder de precipitar dones como la lluvia. Aquí se está precipitando la cortina de agua en abundancia. Y por supuesto la lluvia fértil tiene la propiedad de ¿qué? De bendecir, de propiciar la tierra para que las cosechas sean abundantes, sean fértiles. La nariz está tratada con el mismo efecto que la escultura anterior y quiere decir que ese ser especialmente tenía un poder sobre las masas de agua, atraía la lluvia para beneficiar y para regar los sembradíos. Sus ojos señalan ese poder hipnótico tan propio de los nahuales y que tiene el poder de propiciar la fertilidad de la tierra y las cosechas abundantes. Tiene también a diestra y a siniestra esta parte del tocado que simboliza la precipitación de lluvia benéfica para la comunidad. Sus brazos son dos mazorcas bastante nutridas. En el cinturón tiene el típico símbolo de que domina sobre cierta área geográfica. Aquí tenemos al rectángulo y en medio tenemos a los tres gajos, también representados en la parte inferior del dios Anubis, recuerda usted, en color dorado. Eso es que este ser podía mentalmente, utilizando esas leyes prodigiosas de la transmutación, pueden incluso crear fertilidad en las comunidades, pueden atraer la prosperidad, equilibrar las energías para lograr
la salud de los miembros de la comunidad, no nada más humanos, sino también de los animales de esas áreas geográficas, animales terrestres y acuáticos, y como sus brazos lo señalan, también la abundancia de la vegetación. Aquí en la parte posterior tenemos esta figura similar a una cruz. Vea usted el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Ve? Entonces, como yo le comento en emisiones anteriores, bueno, pues la cruz no únicamente es el conocidísimo símbolo judeocristiano, esa forma especial que utilizó Cristo, bueno, que escogió nuestro Señor para ser crucificado de cierta forma, ¿verdad? Sino que también ha sido utilizado el símbolo también como una forma de protección para alejar el mal, una señal de guarda, amparo, protección en muchas comunidades de todo el mundo, es decir, entre los budistas, entre las comunidades mesoamericanas, en África también y en algunas comunidades europeas, ve usted, en algunas culturas antiguas de Europa. Aquí vemos en blanco y negro esta vasija zoomorfa de un nahual, vea, la cara es humana, aunque el cuerpo es de animal. Vea cómo está asociado también al elemento agua al adornar una vasija que seguramente tuvo la finalidad de resguardar el preciado líquido. Fue extraída de las tumbas de Tiro, pertenece al periodo clásico de Colima, es una escultura de barro cocido y actualmente está en el Museo Nacional de Antropología. Vemos aquí esta escultura, también es un nahual cuyos rasgos genéricos no pertenecen a los de ninguna especie conocida. Recuerde usted que yo le comenté en el programa pasado que hay nahuales que son absolutamente diferentes a todo animal conocido. Es de la cultura, de las culturas de la costa del Golfo, es el periodo preclásico superior, del 600 al 100 antes de Cristo. Vea usted cuál es la antigüedad en Mesoamérica de estas formas y que dan testimonio de la existencia de los nahuales. Le recuerdo a usted, querido amigo, que las representaciones de los antiguos mesoamericanos no son arbitrarias ni caprichosas, sino más bien acusan rasgos simbólicos, es decir, existentes en otra dimensión. Entonces son rasgos reales, ve usted, que nos revelan la existencia de mundos paralelos, de dimensiones a las que pertenecemos los seres humanos y no únicamente estamos atrapados en este mundo físico de materialismo, ¿ves? Sino que hay una trascendencia mucho más grande y significativa a través de esos estados que nosotros también experimentamos, unos en mayor medida que otros, y de los que tenemos conciencia también algunas veces. Entonces, aquí tenemos a otro buen nahual. Vea usted, sus brazos son en parte humanos, en parte animal, está caminando representado en 4 patas, eso sí, la cara es humana, y también fue con la forma de este ser nahual modelada esta vasija. Fíjese cómo es un buen nahual y tiene la consigna de atraer lluvia fértil a la comunidad, tal como lo indican los adornos de la cabeza y el cuerpo propiamente hinchado. Eso quiere decir que está cargado abundantemente del preciado líquido. Pertenece a Tlatilco, el periodo es preclásico tardío y es también una vasija de cerámica. Aquí tenemos 3 fotografías de una misma olla votiva. Es el nahual, gran perro negro. Es un instrumento de culto del sabio, de acuerdo a mis estudios de simbolismo, en el que el nahual fue representado en actitud de materializar un decreto mediante la voluntad de precipitar agua que fertilizara la tierra donde ejerció su poder. Tenía entonces esa facultad de canalizar la esencia del fuego del supremo dador a la tierra. Entonces los relámpagos
tienen también la función de fertilizar la lluvia, que es absorbida por la tierra y propiciándola para que a la salida del sol al día siguiente la haga concebir, la tierra sea capaz de concebir. Y bueno, es un proceso de magia, de uso de las leyes mentales que únicamente pueden tener los grandes sabios. Le quiero decir, querido amigo, que estos sabios precipitadores, benévolos para la comunidad, no estudian con nadie, no aprenden las más de las veces su conocimiento de alguien más. Ellos nacen sabiéndolo, ve usted, y es aquí donde se puede probar que efectivamente hemos nacido y hemos vivido en otros cuerpos y hemos muerto muchas veces también, y bueno, hemos encarnado, y la sabiduría que hacemos nuestra en cada vida y en cada muerte es lo que nos llevamos con nosotros, es lo que va enriqueciendo nuestra conciencia y nos da la capacidad de discernir sobre el verdadero bien, el bien trascendente y el mal. Entonces es lo que nos lleva por el camino de la santidad. Y yo considero, querido amigo, que los santos de cualquier religión, los grandes sabios, los chamanes de cualquier cultura existente o extinta, bueno, son seres que tienen la conciencia de haber existido en muchos otros cuerpos, han muerto, por supuesto, también, y han vivido no únicamente en este mundo o en esta dimensión, sino también pertenecen o vienen de otros mundos. ¿Ve usted? Entonces, habemos muchas personas que recordamos otras vidas y otras existencias. Usted, si visita las redes sociales, sobre todo YouTube, y busca reencarnación, va a ver testimonios muy pues prodigiosos de personas que demuestran que la reencarnación es un hecho. ¿Ve? Entonces, aquí vemos que el caminar a lo largo del sendero infinito, del sendero de la existencia, va haciéndonos maestros, nos va permitiendo conocer más y más sobre el uso de las leyes mentales, por supuesto, siempre aplicadas al bien trascendente. Ese es el destino de todos nosotros, alcanzar esa sabiduría y esa iluminación sobre la existencia. Estos seres benévolos que canalizaban ese poder en beneficio de la comunidad, indudablemente que pueden acceder a esa sabiduría desde antes de nacer, porque así se los permite su largo bagaje. Ve usted la conciencia sobre el aprendizaje, sobre la verdad que han hecho suya a través de la experiencia de muchas vidas y muertes. Entonces, los sabios que esculpieron o que modelaron estos maravillosos testimonios, que además son obras de arte de valor indubitable, pues tienen ese conocimiento sobre las leyes. Aplican únicamente las leyes mentales en beneficio, como le digo, de los demás. Aquí está decretando por la fuerza de su voluntad, por su integridad y su sabiduría, que justo esa lluvia fertilizadora de la tierra deba bajar. Entonces es un instrumento de poder de un nahual, de un sabio, y también representa esa capacidad de influir sobre el elemento agua de la naturaleza. Yo le había señalado también en emisiones anteriores que el nahual tiene el poder o la sabiduría de ascender al Tlalocán, que es el paraíso del agua, de los bastimentos, de Tlaloc. Nuestra célebre curandera mexicana, María Sabina, lo podía hacer y dio testimonio en innumerables ocasiones de ese poder. Ella Recuerde que podía curar a personas desahuciadas por los médicos, los científicos actuales, y en base a esa sabiduría. María Sabina decía que ella no aprendió de ningún ser o a través de su experiencia mundana esa sabiduría. Ella nació sabiendo y ella se declaraba sabia, una mujer sabia aún desde el vientre materno.
Entonces, eso quiere decir que ya nacen esos seres predestinados a lograr grandes obras. Es, también un testimonio que encontramos en algunos lamas. Por ejemplo, si usted recuerda la historia del Dalai Lama, es un monje que es buscado por otros entre las montañas y es un niño que desde temprana edad pues demuestra tener gran uso de conciencia. Incluso podríamos llamarle un niño prodigio, ya que a temprana edad aprenden a hablar y a discernir sobre el bien y el mal. Y por supuesto, encontramos este caso también reflejado en la vida de otros grandes maestros iluminados como Cristo, cuando usted recuerda el hecho de que se perdió en el templo y el niño a esa escasa edad fue encontrado entre la edad de 3 años entre los sacerdotes. Se llama el niño perdido y hallado en el templo. También es el nombre que recibe uno de los misterios del Rosario. Bueno, pues ese testimonio que dan esos niños prodigio, que no únicamente son los niños genio que estamos acostumbrados a ver en algunos documentales, es decir, niños muy despiertos intelectualmente, sino verdaderos niños prodigios o santos, porque pueden obrar milagros, pueden curar y tienen esa gran sabiduría que, como le digo, no se aprende en esta escasa vida humana, sino que trasciende al más allá. ¿Ve usted? Entonces, pues es la sabiduría trascendente. Aquí, fíjese usted, tenemos esta maravillosa escultura, es un tótem Haida o Tlingit, en donde se puede ver a ese sabio. Aquí vemos los ojos humanos del tótem o del mástil. Están plenamente concentrados y están rodeados de esta especie de antifaz rojo. Este color evidencia que está concentrando todo su poder creador en forjar una realidad, en hacer, fíjese usted, manifiesto un decreto. La ceja, vea qué tratamiento tiene, es una misma. Esta refuerza la idea o la imagen de que es un creador mental, creador y formador. Está forjando y está materializando ese decreto, está haciendo que suceda sencillamente. Vemos que entre sus manos, que son humanas, pese a su cabeza que es animal, bueno, pues vemos que tiene manos humanas y está haciendo una especie de concha bivalva, la concha generalmente de una almeja. Vea, tiene también este tratamiento en forma como de espiral, tan característica de los nahuales. Eso significa que está materializando o está beneficiando a esa especie de la que se alimenta ese pueblo, porque yo le mencionaba que los Haida y los Tlingit son pueblos de Alaska y de Canadá y se alimentan de los peces como son salmones o bacalaos y también de algunas especies acuáticas como las nutrias, los castores, cazan también osos y ciervos. Pero vea, por supuesto, tiene la concha de esta almeja y está dando a través de sus manos ese tratamiento por el cual está ordenando, decretando que sea fértil, que sea sana y que ese beneficio se extienda también a otros elementos o a otros animales de esta especie bivalva de conchas que son las almejas. Tiene estas manoplas y vea cómo la parte inferior pertenece, son peces, describen el esqueleto de un pez y la parte superior de una nutria. Quiere decir que él está favoreciendo también a la comunidad a través de crear esa salud y fertilidad generalmente a los peces de los cuales se alimentan los miembros de su comunidad y a las nutrias. Incluso algunos enseñan a las nutrias a pescar en beneficio de algunos individuos.
humanos. Entonces, el nahual, este poderoso chamán, está propiciando, decretando que esas especies sean saludables, sean prósperas y sean fértiles para que su comunidad no se vea desabastecida de esas especies y que, bueno, sea provista en tiempo, en forma y que sean beneficiados no únicamente estos animalitos, sino también los humanos. ¿Ve usted? Era el mismo tratamiento que yo le indicaba también en este nahual. Vea, es una comparación muy relevante. Aquí el tratamiento que está recibiendo la concha de la almeja lo reciben a través de los brazos también las mazorcas. Esta civilización a la que pertenece a esta pequeña escultura exhibida en el Museo Nacional de Antropología, bueno, esta cultura era agrícola, ve usted, una cultura de agricultores, mientras que esta lo es de pescadores. El chamán propicia la fertilidad entonces aquí a los granos, a las mazorcas de maíz, para que la comunidad no se vea desabastecida y sea próspera. Aquí, en tanto, esta comunidad de pescadores transmiten esa fertilidad y abundancia a los alimentos que son las almejas, las nutrias, los bacalaos o incluso también los salmones. Vea, tiene el poder, los ojos denotan el poder, la concentración, la aplicación poderosa del decreto. Aquí en otra forma también y a través del aliento del chamán, de la respiración, y los ojos denotan también que se encuentra en ese estado de propiciar, en ese estado de suma concentración, está decretando el nahual, está adornado, investido también con estos símbolos, elementos de su poder, al igual que este ser de la cultura tlingit. Entonces, los chamanes han nacido sabios, tienen ese poder mental de materializar la abundancia y la prosperidad a sus comunidades de origen a través del uso de las leyes mentales. La representación a través de las esculturas es una forma de concretar ese tratamiento que llamamos mágico, pero que para ellos no es mágico, sino que son aplicaciones de leyes mentales. Lo que sucede en un pequeño punto del microcosmos sucede también a gran escala en el macrocosmos. Y como dice un principio de filosofía hermética, como es arriba es abajo, y lo que nos enseñó nuestro maestro, lo que ates en el mundo, atarás en el más allá, y lo que desates aquí, también desatarás en aquel. Entonces, vea usted cómo los principios de las leyes mentales han sido aplicadas por esos grandes sabios que vienen al mundo ya sabiéndolo todo, ya siendo iluminados y ya siendo maestros, y que ellos por libre arbitrio eligen aplicar ese gran poder y ese vasto conocimiento trascendente para hacer el bien a la humanidad, a los animales, a las plantas y árboles, por supuesto a la tierra, al agua. Y bueno, todo es un beneficio holístico, es decir, universal, complejo. Y todos estos símbolos trascienden al espacio y al tiempo, y vea usted cómo igual eran aplicados estos principios mentales entre los Tlingit y los Haida de Canadá, como en los antiguos pueblos de Mesoamérica. En mi serie del simbolismo de la cerámica estilo chupícuaro, también le mencioné cómo esos sabios ceramistas propiciaban la tierra, la lluvia y por supuesto las excelentes cosechas, y con ello la prosperidad de sus comunidades a través del uso de las leyes mentales. ¿Ve? Entonces, querido amigo, sabios han existido siempre, y eso demuestra que muchos seres humanos están destinados a alcanzar el nivel de la mente espiritual, para la cual no hay limitaciones físicas. Entonces han trascendido al intelecto, no se han quedado en ese nivel de genialidad que ocupa el universo de muchos seres humanos,
y pese a que son considerados genios, no tienen escrúpulos en mandar a la guerra y en dejar que se asesinen muchos seres y en permitir otras atrocidades y barbaridades. Para la mente espiritual que está por encima del más brillante y poderoso intelecto, no hay ya ese tipo de tropelías y de abusos, no hay egoísmos, no hay ese tipo de contrastes que todavía rigen sobre el intelecto. La mente espiritual, que es la mente de los sabios, pues puede ya penetrar en otros misterios, aplicar las leyes en beneficio de la comunidad, y son seres iluminados, son grandes maestros y bueno, han trascendido precisamente por su obra generosa, su obra noble en favor de otros menores. Yo le reitero, querido amigo, que vea otros programas que he tenido sobre la explicación simbólica del más vasto y complejo sistema simbólico de nuestros días, que ha sido también manifestado y publicado por sus propios creadores, que son los seres del cosmos, los pleiadianos, que vienen a nuestro mundo también a hacernos, a contribuir, a hacernos autoconscientes y ayudarnos a alcanzar ese grado de mente espiritual. Entonces lo invito a ver ese programa, querido amigo, y bueno, pues mando saludos a todos mis amigos, a Mérida, a mi madre, a Grace, por supuesto a Puebla, Efraín Corro, a Marilupe Toruño Montaño, a mi querida amiga de la infancia. Le mando saludos a Marielita Cuautle y a Karina, su mamá, doña Elenita. Le mando saludos a todos mis queridos amigos, a Julia Villaseñor, por supuesto, a Mario González, mi gran amigo. Les mando saludos a todos ustedes que son parte de mí, son las personas por las cuales yo sigo llevando y sigo realizando estas emisiones, queridos amigos. Espero en programas próximos darle a conocer sobre los más grandes amuletos que ha conocido la humanidad para protegerse en contra de las fuerzas nefastas y malignas que nos perjudican a todos, pues como conjunto de especies. Lo quiero mucho, querido amigo, sabe usted, le deseo lo mejor y sea feliz.